es la eliminación del lodo, de la post-sedimentación del lodo. Porque si eso no se mantiene limpio, esta suciedad va a ir, entra a la bomba y chau bomba. Por eso al pozo tienes que ir con 2 bombas. Igual, repuesto entonces. Una en backup. Porque, ¿qué pasa? La bomba es el corazón del pozo. Sin circulación, o sea, se puede dañar cualquier cosa, pero sin circulación, tú pierdes el pozo. Porque deja de tener limpieza, eliminación de sólidos. O sea, mientras tú reparas acá, puedes seguir inyectando lodo al pozo y lo puedes mantener así una semana. Una semana puedes estar tú bombeando intermitentemente, no continuamente, pero mientras vas reparando lo que tengas que reparar arriba y lo mantienes el pozo, digamos, estable. Pero si falla la bomba, lo primero que va a pasar es que se derrumba aquí, te atrapa la tubería, te malogra la máquina. Sí, hay equipos que son claves y la bomba, nosotros antes de meternos a un proyecto llevamos bomba reparada al 100% y quizás una bomba backup que puede ser una duplex y una rotaria de impulsión. O sea, no necesariamente tienen que ser las dos iguales, porque la de acá es solo para mantener al pozo circulando vivo hasta que tú puedas resolver tus problemas o hasta que puedas llegar a una solución. Por la broca. Sí. Otro trabajo que cumple esta barra son 3. Uno es esto, aquí se le colocan unas aletas reforzadas que les llamamos estabilizadores. Su función es enderezar y corregir desviaciones de la broca. Cuando la broca rota y rompe la formación, ese estabilizador va más atrás, frotachando las paredes para que se vayan poniendo más duras. Lo va estabilizando, todo lo que se ha roto lo va apretando en la superficie. O sea, casi esto es del mismo diámetro que la broca. Y a la vez va corrigiendo su dirección. Le va ayudando a estabilizarse. Una niveladora. Una especie de compactador. Exacto. De paredes. De paredes. ¿No? Y es importante que estos elementos que rotan sean trabajados en torno. Nunca suelte nada en esos aparatos que no esté centralizado. El ingeniero, el peso de esa barra de peso, ¿se calcula? Sí, eso sí. Depende de la broca, puedes estar en un 10%. O sea, la broca, cuando tú compras una broca, te dice qué fuerza de compactación es la óptima para que pueda romper formaciones. Te dice, esta es una de 2 toneladas, 3 toneladas, dependiendo de muela. La muela te dice cuánta fuerza, porque en realidad el que diseña esto es tan técnico que diseña en función al contacto con el suelo. O sea, es como una uña que va rascando el suelo. Entonces, dependiendo de la penetración de la uña, es el peso que necesitas. ¿No? Lo más claro es, imagínense ustedes que están en la playa y quieren meter un lampazo, quieren hacer un surco en el borde de la playa, en esta parte, ¿no? Entonces, mientras más penetren la palana, más fuerza van a tener que hacer. Pero para penetrar la palana necesitan peso, más peso. Si ustedes no quieren penetrar mucho, necesitan menos peso, ¿no?
son tablas en este aspecto, pero más o menos yo te digo que el peso total de las tuberías, este debería ser el 10%. El 10%. Y lo más importante, todo hecho en torno. Cuesta un poquito más, pero te evita problemas. Porque si tú esto no estás centrado en torno, el pozo se desvía en solito. Es como una llanta que no está balanceada, va a empezar a malograr rodajes, va a malograr chumacera, todo se malogra porque la llanta está haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Igual pasa acá. Toda la fuerza que estás haciendo aquí, si no estás alineado, tienes un problema de desgaste, que vas subiendo a un solo lado nada más. Exacto. No parejo. Terminas con un problema de desgaste en roscas, problemas, ruptura de tubería. Los problemas aparecen por ahí y siempre cercano a la máquina. Bueno, esto es. Quisiera ahorita sí hacerles algunas preguntas, pero más que todo viendo desde el punto de vista que haya quedado claro, ¿no? ¿Qué no han entendido? ¿Qué necesitan que yo explique un poco más sobre las partes, ¿no? Porque aquí lo que quiero hablar es La mecánica. no, esta es la parte operativa, ¿no? Por ejemplo, usted es el hombre GPS. Lo primero que hay que hacer es ver si estás en el sitio. Claro. Llegas y voy a hacer el pozo. ¿Dónde? Bueno, si no está usted, debe haber una estaca que marque el lugar donde se tiene que poner la máquina. Las coordenadas. Segundo, bueno, creo que no hay ningún arquitecto acá, No, son damas. pero sí es necesario saber de dónde sale el sol y dónde se oculta. ¿Por qué? Porque para la operación no es bueno tener el sol en contra del operador, ¿no? También ese es otro detalle, ¿no? Entonces tienes que saber poner un par de estacas, una para el pozo y la otra para darle el rumbo donde tiene que poner la máquina. Si puedes llevar un poco de yeso, ya marca dónde, o sea, tener un layout, una distribución de tus equipos siempre. Un plano de distribución de tus equipos. ¿Sabes por qué es importante ese plano de distribución de equipos y por qué lo tienes que hacer marcándolo en el terreno? Porque tus mangueras te van a alcanzar para todo eso. Y compras una vez mangueras y no estás comprando dos ni tres. ¡Hoy faltó 1 metro! A mí me ha pasado. Y llega y falta 1 metro. ¿Por qué? Porque has puesto la bomba 1 metro más lejos. Pues no, ponla más cerca. Entonces, ahí viene la facilidad de que a veces todo lo que son equipos vale que vayan en una carrera. Porque ya van unidos, ya van conectados, todo ya está. Lo único que haces es hacer la poza de lodos y conectar la poza de lodos, entonces todo ya está entrelazado. Hay un trazo preliminar, ¿no? Sí, en perforación nosotros marcamos el lugar con yeso, pero ponemos unos clavos con pitas. ¿Baliza? Sí, baliza. Baliza. Tenemos GPS geodésicos, pero vamos acá con la pita, le decimos más. Esa pita que ustedes levantan y suelta una línea roja, ya, esa. Cordel Tira línea y ya, aquí está la poza, todo, le dejamos marcar. El hombre no se pierde. Llega y como es siempre el mismo layout, ya es rutina esa cosa. Y eso también te va a servir a ti para el momento en que alguien te diga, ¿y qué área necesito? Necesito 20 por 5, 20 por 7, 20 por 8, ya tienes tu espacio. Bueno, también que ya tienes que dejar espacio para que una camioneta lleve materiales, para que un camión te auxilie en caso de que necesites meterte con un camión guía a sacar la tubería.
O sea, el layout tiene que estar pensado en los casos de emergencia. Salida sur-norte, o sea, que la persona pueda huir también rápido del sitio. No le vas a hacer un encerrado de eso. Hemos perforado nosotros en contenedores donde no teníamos espacio ni para pasar, o sea, te vas para allá o te vas para acá, entonces teníamos que cruzarnos de lado y lado. Pero eso porque perforamos bajo cero, pues, hielo. Entonces, toda la máquina estaba cubierta, ¿no? Para poder trabajar, al menos abrigado del clima, ¿no? Ingeniero, en cuanto al lugar de perforación en sí, hay que hacer algún tratamiento, hay que limpiarlo, hay que hacer un dado. Sí. Solamente va la broca y se mete. ¿Cómo es ahí? Pasamos ese proceso, Ya. ¿no? Poco a poco. Entonces, ¿esto ya quedó claro? Sí, está grabado. Sí. Entonces, les va a pasar los videos igual. Pero solo para el grupo, porque si lo pongo en YouTube, entonces van Oh, ¿cómo dicen los haters? Tengo varios ya, pero un poco más, no pasa nada. Entonces, el primer paso es llegar al campo y hacer un antepozo. Se supone que este es el suelo y este antepozo. ¿De qué depende el antepozo? El antepozo es un tubo guía. Un tubo guía para que no tengas problemas de que cuando pasa un carro al costado te derrumbe el pozo. Que cuando tú tengas que eliminar el lodo no salga por acá y te haga una cangrejera, te haga una fisura y finalmente haga que tu máquina se entierre. ¿Has visto máquinas cómo se desnivelan? ¿Por qué? Porque la humedad del el lodo es agua. Entonces cuando llega el lodo, humedece toda el área y si estamos hablando de arenas, empieza a sentarse y tu máquina empieza entonces para evitar eso, esto debe tener para mí entre mínimo 2 metros a 3 metros, ¿no? Pero depende también qué tanto tengas de nivel freático en la superficie. Si tu nivel freático está aquí nomás a 4 metros, yo te recomendaría que tu antepozo pase el nivel freático. Esto es una excavación pequeña, se baja un tubo de diámetro, puede ser de fierro de segunda, de PVC, del material que tú quieras, y le llenas de cemento, de echada de cemento en la boca, para que se haga un zapato. Entonces, cuando ya vas a perforar, ya tienes un casing de protección, un antepozo que te protege del nivel freático, de las cargas que pasen arriba. O sea, nada de lo que pase en la superficie va a afectar a tu pozo. ¿Qué diámetro? El diámetro es, si tu proyecto es perforar un pozo de 8 pulgadas, este debe permitirte pasar 12 pulgadas. Siempre tiene que ser más. Y en demasía, ¿por qué? Porque puedes necesitar un limado, una limpieza. Cuando tú tienes acá 12 y bajas 8. ¿No? Entonces ya tienes aquí un espacio ganado. Acá tienes un volumen, un espacio que te ayude a centralizarlo, ¿no? Para poderlo nivelar, pues, ¿no? Les conté que el pozo no necesariamente es vertical, a veces puede tener alguna inclinación por alguna roca o algo. Entonces tú necesitas tener ese juego para poder nivelarlo. Nadie te va a ocultar, nadie te va a decir, oye, el antepozo está mal.
El antepozo es un guiador, un centralizador. Se rellena con concreto y todo. Sí, o sea, si tú has abierto más espacio y le puedes llenar de cemento todo esto, sí, quedaría mejor todavía. Y ahí sí puedes tirar plomo, plomada, nivel, todo, porque ese es un tubo que lo estás escarbando. O sea, es como una calicata, ¿no? De 1 metro, 1,5 metros. Puedes hacerlo con excavadora, puedes hacerlo manualmente. No necesariamente necesitas la máquina para que esté ahí. Es un trabajo que puedes hacer manualmente. Y se centra, se llena de cemento. Y como ya está plomado, vas a hacer tu ayuda para guiarte en la perforación. Este es yo diría que es muy importante. Pero en la práctica no lo he visto yo, al menos cuando vuelve hecho, no, nunca he hecho eso. Sí, la práctica a veces no, pero yo he bajado pozos de 24 pulgadas de diámetro y cuando estás bajando eso, y por A o B hay algún problema en superficie, eso te ayuda a sostenerlo, te ayuda a sujetarlo. No haces que la torre haga toda la fuerza, lo puedes sujetar, tienes un pie en el piso, bien hecho. A mí me ha pasado que incluso me he quedado con la máquina, solo con el CEDA, con esto. Ojo, esto les he dicho circular, pero también puede ser cuadrado. O sea, la forma es la que ustedes quieran, pueden hacerlo con cemento, con ladrillo. Aquí tienes para hacerlo de la forma que tú quieras. Triangular. Ya le digo a Mr. Kelo las ganas de. Pero entonces funciona bien para pozos mayores de 2 pulgadas. Lo que pasa es que mientras menos sea el diámetro, esto deja de tener mucha ayuda y pasa a ser mejor que tengas un tubo de protección superficial, mejor. Pero si agrandas más el diámetro, también empiezan tus problemas a agrandarse. Y la función principal que yo le he visto a esto, bueno, eso es desde el punto de vista operativo, porque me sirve a mí para resolver algún problema. Ponte que se me malogre el gancho de la torre, lo sujeto de ahí. Le pongo una grampa y toda la tubería la dejo colgando de ese tubo. ¿No? Si fuera un PVC, lo rompo el PVC. O sea, tú tienes que también tener un punto de apoyo donde puedas poner una grampa. Pero la principal ventaja que yo le veo a esto es que Se ve como un anclaje. exacto. Esto es si ustedes lo ven así, cuando hagan el pozo, imagínense que ya tienen el pozo hecho, este tubo va hasta arriba. Cuando ustedes hagan el lado de concreto, y viene todo esto, y hagan anclajes, esto pasa a ser el soporte del pozo. Como que si fuera un pilote, una cimentación, está sujetando el tubo y que está haciendo que el pozo quede colgado. Entonces, cuando tú prendes la bomba, cuando tú hagas todas tus maniobras, cuando tú estés trabajando el pozo, todo lo que esté pasando abajo, la tubería está sujeta de ese sitio. No debe estar sujeta de la punta del lápiz del pozo, o sea, desde el punto no, porque si se apoya ahí, cabecea. Y no queremos cabeceos, no queremos espacios, no queremos vibraciones laterales. Tú ya sabes que es una vibración lateral, malogra y mueve al suelo lateralmente, generando espacios que después causan problemas de desplazamiento de grava, prejuicios y todo eso. Bueno, eso, después les explico cómo es ese tema, ¿no? Pero su función es sujetar al pozo y mantenerlo en su sitio. Ese es el paso 1.
Ya una vez que tienen eso, el paso 2 es más evidente, ¿no? Yo tengo esta protección aquí y entro a perforar. Esto es perforación. Cuando tú perforas acá, tienes esto aperturado con la broca, ¿no? Y este es el pozo exploratorio prácticamente. El objetivo principal de hacer esto es que puedas hacer un trabajo que es la diagrafía eléctrica, ¿no? Aquí viene la geofísica. ¿Cómo sé que tengo agua y cómo sé que no tengo agua y qué tipo de agua tengo? ¿Y cómo voy a hacer los filtros y dónde voy a poner los filtros? Mil de preguntas que vienen cuando tienes energía, ¿no? Pero, o sea, ahí todavía no hay la certeza de que ahí va a haber agua. No se hace un estudio de Se hace suelos, Claro. O sea, tienes un CEF, un sondaje eléctrico vertical, tienes un STEM, tienes varios ensayos que te dicen la probabilidad de arenas, de espacios, de espesores, de todo. Claro. Pero no tienes en sí Certeza. la certeza. Es por eso que pasa la diagrafía a corroborar eso. ¿Y cómo lo corrobora? La diagrafía, la geofísica, básicamente hay dos ensayos que se hacen, hasta tres, yo diría. Uno es el de resistividad. Este es el potencial espontáneo. En inglés es SP, ¿no? Self Potential. Y luego viene, bueno, no sé si acá también hacen el gamma, ¿no? Gamma ray, ¿no? Pero con los dos primeros está sobrado. El gamma es para ver porosidad. ¿Cómo trabaja esto? Una vez que ya tienes aperturado, retiras toda tu tubería de perforación, todos los fierros, y empiezas a hacer resistividad. Resistividad, así como haces, ¿todos saben cómo se hace un sondaje eléctrico vertical? No, no todos. No, están aprendiendo de cero. Bueno, acá, amigos, ya saben. Los sondajes, básicamente, cuando tú mides un voltaje y un amperaje entre diferentes electrodos, esta es una estaca en el fierro, en el suelo, estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4. Entonces se forman unas corrientes y por la ley de Ohm puedes definir la resistividad, ¿no? Sabiendo el voltaje y el amperaje, tienes, ¿no?, la resistencia. Este es un ensayo eléctrico, básicamente, ¿no? Imagínate hacer esto, pero ya no horizontalmente, sino verticalmente. Entonces bajas un cable y ese cable lleva unos electrodos. Y estos electrodos ahora hacen esto. Lo mismo, vertical. ¿Y para qué? Para saber qué resistencia tiene este suelo de este lado. ¿Cómo la miden? La miden ohmios por metro. Entonces, esa resistencia nos dice si tenemos un estrato de agua dulce o un estrato de agua salada. Si es salada, va a tener menos de 20 ohmios, ¿no? Si es agua arena con agua dulce, está entre los 300 y los 500 ohmios. Si se pasa de los 1000,
quiere decir que tengo arena seca. No hay agua. Ahí va. Me ha pasado. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas midiendo, te vas a ir dando cuenta. Por ejemplo, en Catacaos, el horneaje es 450 ohms. Es un agua pero maravillosa. Entonces tú la buscas. Y en esa parte donde te dé ese estrato, si tiene 10 o 20 metros, le dejas grava para que captar esa agua. Como también te vas a dar cuenta que hay agua salada también, porque no todo es dulce. Entonces ahí va a venir la pericia del perforista para poder sellar los estratos salados y quedarse con los dulces. O mezclar un poco de los dos también puede ser, ¿no? No todo puede ser dulce, está bien. Ahora, el potencial espontáneo también es bueno, es parte del mismo equipo prácticamente, pero es un electrodo más. Este electrodo va en la punta y acá lleva una medición a tierra. Entonces, el potencial espontáneo es el voltaje que hay entre la punta y la tierra de allá. ¿Con qué objetivo? Bueno, ya lo he explicado antes, pero lo expliqué creo hace un tiempo, que era la tierra es una pila, pues, ¿no? Genera voltaje. Más o menos voltios, pero milivoltios, pero genera. Entonces, cuando hay corrientes de agua, esta agua oxida en los metales que están presentes en el suelo, metales microscópicos, ¿no? Que son parte de sus componentes. Entonces, en ese momento se hace cuando tú tienes una pila nueva, genera 1.5 voltios, suponiendo, ¿no? Que es una pila de lapicero. Pero cuando la tienes oxidada, ya no genera 1.5 voltios, genera 0.1 voltios, por decir, ¿no? Entonces, cuando esto baja, sube y ¡pum! Hace un bajón, quiere decir que tengo una pila oxidada. ¿Y quién la oxidó? El agua. El agua, ¿no? Entonces, buscamos la oxidación de la pila. Y debajo de eso, pues inmediatamente definimos, dependiendo de cuánto es esto, qué caudal le está entrando ahí. Porque si pasa mucha agua, la oxidación va a ser muy profunda. Y si pasa poco, ¿no? Ahora, si esto lo junto con el horneaje, también puedo decir si es agua dulce o es agua salada, está entrando, saliendo y pasando. ¿Y eso lo hace un software o...? Eso son mezcla de los dos. Primero, el equipo tiene que registrar voltajes, amperajes, tiene que registrar ese voltaje de una manera transitoria. ¿Transitoria por qué? Porque yo les he dicho aquí, se mide voltaje y amperaje, ¿no? Sí, pero no es un multitester común, ¿no? Es un aparato que en el tiempo lanza una medición hasta que él ve que hay una desviación estándar estable y recién decir, ese es el voltaje, ese es el amperaje, y recién ahí hace el cálculo. Esa es la particularidad de estos equipos. No pueden medir en un tiempo corto, necesitan una iteración para hacerlo. ¿En la práctica cuántas horas son? No, estoy hablando de milisegundos. O sea, esta vaina no es una hora, ¿no? Una hora me demora en hacer el ensayo completo, subiendo y bajando, un pozo de 100 metros. Pero el equipo internamente tiene que hacer esto. Es la parte bonita de la geofísica. Es la electrónica con toda esta vaina. Bueno, una vez que ya tienes la diagrafía hecha, tienes el pozo y tienes la diagrafía, ¿no?
Listo. Esta es resistencia. Luego tienes otro gráfico que te va diciendo el potencial espontáneo, ¿no? Sale acá. Listo, señores. Este es el estrato potable. Entonces, lo normal es que aquí pongas filtros, ¿no? Pero lo más importante es que sepas dónde vas a cementar. Porque a mí el filtro lo puedo poner arriba o abajo, no hay problema, porque aquí voy a poner grava, ¿no? Entonces, lo más importante del pozo exploratorio es que tengas el diseño del pozo. Y ahí viene la experiencia, porque hay mil casos. O sea, tienes que ver que hay arcilla, que hay arena, cómo está configurado el suelo. Tienes que ponerte a pensar bien bacán cómo le vas a ganar. ¿Qué puede hacer el perforista también? Porque, ponte, imagínate que tienes aquí un estrato salado. Sal. Lo primero que tienes que preocuparte es de sellar este estrato para que no contamine el resto. Entonces, al menos yo tengo la predisposición de poner 3 metros de cemento arriba y 3 metros de cemento abajo. ¿Puro? ¿Cemento puro? Cemento con agua. Claro, Nada más. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa sal o ese acuífero no salga. Si yo tengo un estrato de arcilla aquí, feliz de la vida, porque ese me va a ayudar a aceptar mi cemento. Pero si no lo tengo arena, tengo que ver cómo hacer ese tapón. Entonces, ahí ya viene probar. Yo he diseñado varios pozos, he hecho varias biografías y mi chamba era, aunque no lo sabía el cliente, pero era ir aprendiendo con él, junto con él, diseñando, probando nuevas estrategias. Y yo, después de la biografía, regresaba a la semana siguiente y le preguntaba, ¿y cómo fue? ¿Cuánto salió de agua? ¿Cómo es? Y a veces salía bien, y a veces pues, el remordimiento me caía porque... ay, le digo, salió complicado. Pero en realidad hay cuantas cosas aquí que pueden salir mal en la operación misma, que no a veces algo le preocupa. Digamos, ahí sacas el plano por estrato, ¿qué vas a poner? Y es un requisito legal de Lana. ¿Verdad? El Lana te va a pedir qué ensayo geofísico has hecho en el pozo real, cómo has diseñado, cómo has sido con el diseño. Y el potencial, el potencial espontáneo y la resistividad es ineludible. Podrás hacer más ensayos, pero esos dos son obligatorios. Y generalmente está dirigido por una persona de geofísica o de geología, ¿no? Que tenga que hacer esto, ¿no? Informe. Bueno, una vez que ya tienen una vez que ya está esto diseñado, viene la fase 3, que es ahora sí hay que hacerlo, hay que construirlo. Entonces, aquí puede darse que te digan, amplía los diámetros, cambia esto, ponle alguna cosa, suponiendo que estás ya en el diámetro, ¿no? O sea, me refiero, hay que rimar. Rimado es ampliar el diámetro del pozo, aperturarle una broca más, digamos, ¿no? Abrirlo un poco más. Pero en la parte de construcción, prácticamente ya viene, este es el antepozo, esto es lo que tenemos construido, este irregular aquí. Y ya viene la fase de entubado. O sea, en el exploratorio ya quedó el hueco determinado ya. Sí. O sea, en No el se exploratorio, cae, no se cae, no. Generalmente, o sea, cuando vas a hacer la diagrafía, te avisan, bueno, vas coordinando, ¿no?
pero media hora antes de sacar la tubería te dice, ingeniero, saco tubería. ¿Por qué? Porque ni bien termina de trabajar la bomba y empiezan a sacar la tubería, todo el lodo que está ahí se pone denso y ya no puede bajar la sonda. La sonda es un cable, tiene un peso, pero si pasan horas, menos días, o sea, yo llego y digo, no, la tubería la saqué el día de ayer. No, compadre, yo no bajo. Tienes que circularme el pozo, yo estoy ahí acostado tuyo, esperando que tú saques el último tubo y entro. Así es esencial. Yo te estoy dando un panorama de un pozo a todo dar. Hay cosas que no se ajustan, quizás son pozos de 4 pulgadas. Eso quiero que más o menos tengan una idea de que después haremos algo, ¿no? Ajustado a lo que ustedes manejan, pero les doy el panorama completo para que después no. Claro. Entonces, una vez que ya tienen el pozo, el tubo, suponiendo que esto sea en 4, el exploratorio se tiene que hacer en 8 pulgadas. Dice gana. Dice Lana, ¿no? Pero se puede hacer en 6, se puede hacer en 4. ¿Por qué? Porque lo que baja son 4 cables. Lo que hace todo esto es 4 cables. El sensor puede tener pues 1 pulgada de diámetro, no hay más, o sea, no es mucho, ¿no? Aquí no necesitas aperturar tanto, ¿no? Pero, mientras más diámetro, más puedes estudiar el suelo, mejor puedes estudiar el suelo. Y ahí sí te ayuda a guiar. Bueno, una vez que ya tienes el pozo aquí, con esta configuración, recuerda que aquí ya tienes el diseño, obtienes el diseño, entonces este tubo ya baja con sus filtros ya puestos, ¿no? Viene la fase de engravar, colocar la grava. Sí, ahí un ratito, pero ahí vas bajando tubo por tubo, ¿no? Sí. O sea, ya tienes. Tienes que ¿Dónde irlo pones el embonando, filtro? tienes que irlo embonando, todos estos son tubos. Y si no coinciden los empalmes de los tubos con el lugar de donde va el filtro, cortas tubo. Por ejemplo, Claro que sí. O sea, se corta el tubo. sí, y le haces roca, o lo sueldas, o lo pegas, no sé, la unión que tenga que ser, ¿no? Por ejemplo, aquí, eso es parte interesante del que diseña, porque el que diseña tiene que saber que los tubos miden en 3 metros, y tiene, tiene que diseñar, no me voy a poner 3.78, ¿no? hay gente que necesita, o sea, poner la distancia que es, ¿no? Si los tubos vienen de 3 en 3, múltiplos de 3 todos, ¿no? Para que puedas hacer eso, ¿no? Pero no siempre coinciden. A veces no. A veces Ahí corte. Hay que cortar. Pero, suponiendo que sí, ¿no? Una vez que tienes esto, el diseño te va a decir, hasta aquí graba. Y hasta aquí cemento. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Bajamos grava por aquí, ingresamos al pozo y colocamos grava. El primer detalle, esto es lo más importante del pozo, porque solo en una sola oportunidad vas a tener que bajar la grava. La grava se baja una sola vez. Se dice que a veces usan los engraviadores. Los engraviadores son unos tubos que ponen aquí, chiquitos, que van conectados hasta acá. Y que supuestamente son para alimentar de grava al filtro. Pero terminan siendo los canales por los cuales se contamina el pozo, porque este tubo con el tiempo se malogra, se rompe por aquí, y justo aquí está el agua salada. Y fógate.
autopista directa al filtro. O sea, a veces de qué mucho sirve que cementes y pones un engravidador de tubo de ese delgadito de, ¿no? Que al final se termina rompiendo y te juega una mala pasada. ¿Qué? ¿Y se echa la gravilla así como echar cualquier material? Tiene ciertas características, todo tiene su razón de ser. La grava, antes de ingresar, tiene que humedecerse. Tienes que ingresarle agua, tienes que saturarla para que cuando entre no se pegue a las paredes. Como tiene ese lubricante que es el agua, la gravilla va a desplazarse hasta abajo y va a quedar en el lugar, ¿no? En el anular, digamos, ¿no? Tienes que humedecerla. Segundo, no tienes que echarla de golpe. Traer un camión volquete y ¡fuácate! No, porque si le echas de golpe vas a hacer que se acumule en alguna irregularidad y ya no va a pasar. ¿Y no hay forma de meter algo para bajarlo? Generalmente Sí. sí, o sea, hay que poner una tubería que te verifique fondo. Que te verifique fondo. O sea, tú tienes que llegar a poner la grava hasta un punto en el que quede apretada, ¿no? Una vez que ya tienes la grava debidamente instalada, o sea, una de las cosas que es clave aquí es ubicar. Tú tienes este diámetro, tú tienes el diámetro del tubo, tú sabes cuántos cubos hay acá, tú sabes cuánto mide un cubo digamos, de una lata, de un depósito, ¿no? Liviano que puedas tener, y tienes que contar cuántos baldes. Porque si te faltan baldes o te sobran baldes, algo ha pasado. Pero no puede ser más menos 20%, o sea, no te pueden pasar de 20%. O sea, se hace un cálculo de todo. O sea, si al final pones y no levanta el nivel, con una barra te das cuenta que no estás chocando con grava, quiere decir que aquí tienes una panza, una callejera. O también puede ser que tengas algo que se cerró acá. Y si ese cerrado o esa cangrejera, la cangrejera no hay problema, porque la puedes llenar, te va a costar más, pues la vas a llenar. Pero si tú tienes esto, que no te dejen grabar, eso sí es grave, porque aquí el suelo va a estar en contacto con el tubo. Y la función de la grava es esta, ¿no? Imagínate que este es el suelo, esta es la pared del tubo, ¿no? Y esta es la grava. El agua está aquí, ¿no? Queriendo entrar al tubo, queriendo entrar. Cuando se encuentra con la grava, deja partículas y deja solo pasar el agua. Por eso aquí esta vaina tiene unas cosas así, ¿no? Unas ranuras, ¿no? Entonces el agua entra, pasa por aquí y entra agua al tubo. Tener este espesor de grava es necesario para que el agua que trae sólidos se canse y se queden ahí y solo pase el agua. Pero ¿qué pasa si no tienes esto? Los sólidos entran directo en el pozo. Malogran la bomba, la queman, porque hay un momento en el que los sólidos van a empezar a quemar.
va a malograr los ejes, los impulsores, toda la bomba se va a malograr. Segundo, esta pared no se va a mantener en su sitio, sino va a empezarse a hacer más grande, más grande. Cada vez que bombees, vas a sacar arena. Y ese es el proceso de arenamiento. El proceso de arenamiento de un pozo es cuando tú empiezas a perder, porque se desplazó la grava hacia abajo, empiezas ya a hacerle hueco, hueco y hueco y hueco y hueco. O sea, no lo controlas, ya perdiste ese pozo. Y es por eso. Esa bendita piedrita. A la hora de bajar Sí, el, sí, el tubo ya, no se encuentra con agua ahí abajo. No, O sea, está húmedo nomás. ese es otro detalle. La humedad que se presenta aquí, salvo que sea un acuífero fracturado. O sea, hay dos tipos de acuífero, fracturado y sedimentario. El fracturado es en rocas. Ahí sí te encuentras con el río de agua. O sea, ¡pum! Pinchas la fisura de agua y zóncate las entra el agua como ducha. Ese acuífero está en Morropón, en la quebrada Barrancos, en algunos lugares nomás, fracturado, pero es roca. Generalmente aquí estamos en un sedimentario, y el sedimentario es aire, agua y suelo, sólido. Entonces, cuando tú estés en el agua, lo que estás es en un suelo saturado. Y cuando tú plantees todo tu diseño de bombas y todo esto, tienes que quitarle solo un porcentaje del agua. No le puedes quitar todo, porque si le quitas todo el agua al suelo, lo conviertes en una arena, una duna de playas, esa arena que está en las dunas en las playas, y también generas este proceso de desarenamiento. Entonces el sostén, ¿no? Te quitas sí, su concepción, su Su forma. compactación propia. Exacto. Entonces inmediatamente se seca, y una vez que se seca, fluidifica, o sea, se va y bueno, si hay agua presente o ya no tiene, se mete, igual empieza el proceso de erosión, ¿no? ¿Y cómo calculas cuánto le debes quitar? Cuando hago la prueba de bombeo, cuando hago la prueba de aforo del pozo, la prueba de aforo del pozo son, acá es tiempo, pero hace una cosa así, ¿no? Este es caudal y este es el caudal máximo. No trabajes con el caudal máximo, trabaja con un caudal más abajo, un tercio. Yo generalmente un tercio, yo le dejo el 30%, saco el 30%. ¿Por qué? Porque también tienes que ver que los niveles no fluctúen, o sea, que el pozo sea estable, que sea capaz de... yo siempre hago el ejercicio de decirles, ustedes tienen carro, ¿no? O al menos algunos manejan un poco carro o lo que sea. El carro dice 250 kilómetros por hora, ¿no? El marcador, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han tenido carro a 250 kilómetros todo el día? Ese carro no dura pero ni una semana. Igual pasa con el pozo. No al máximo de la presión. Siempre manejas a 80. Esa prueba de bombeo es después de la Sí. geografía. Sí, sí, sí. Cuando está entubado. Estamos saltándonos ahí unas cosas. Bueno, entendido esta parte, alguna cosa, seguimos con las pruebas. O a ver, hacemos un break para que Ya, no. tomen agua y Sí.